Crisis del 29 y la Gran Depresión. Para empezar a entender esto, primero vamos a comenzar por qué es el crack o quiebro de la bolsa de Nueva York. El crack del 29. El crack del 29 ocurrió en 1929. Pero para entender todo lo que pasó, primero hay que fijarse cómo empezó todo en 1919. En 1919 Estados Unidos se estaba estableciendo como primera potencia del mundo. Esto lo lograba vendiendo productos a la vieja Europa que había salido de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos al mismo tiempo emite bonos libertad. Estos bonos la gente iba, pagaba y después recuperaban el dinero con intereses. Esto la gente, los ciudadanos, lo vieron como una forma de ahorro rentable y sustentable. Luego Charles Mitchell hace lo mismo con acciones, diciendo que eran inversiones fiables y de poco riesgo. Después se instala la idea de compre ahora, paga después. Esto lo lograron mediante créditos. Estos créditos eran fáciles, lo podía sacar cualquier persona, hasta un banquero con mucho dinero o hasta una persona que limpiaba zapatos. Eso permitía que la gente consiga plata endeudándose y mejorando su estilo de vida. En 1922 la bolsa era para pocas personas, para gente experta que sabía del tema, pero la gente conseguía créditos y con esos créditos invertía en la bolsa. Entonces, como así puede ser, el zapatero pedía un crédito, iba e invertía en la bolsa. De esta manera había más gente común, por así decirlo, en la bolsa. La bolsa subía o bajaba dependiendo la ley de oferta y demanda. La gente, al pedir créditos y al ver mucha gente que era bueno, era rentable invertir en la bolsa, entonces había mucha demanda, entonces era bueno invertir. Pero esto causaba que los precios se inflen, causando que el miércoles 23 de octubre la bolsa baje un 7%. Pero lo peor pasaría al otro día, el jueves negro, donde toda la gente iría a vender sus acciones, cosas que tenían guardadas, esto causando que haya más demanda, haciendo que haya más oferta que demanda. Esto hizo que los precios caigan aún más. Pero el mismo día, el jueves, al mediodía, se juntaron Thomas Lamont, representante de Morgan Chase, Albert Wiggins, representante de Chase National Banks, y Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Estas personas vieron una manera de solucionarlo, que era invertir en los blue chips. Eran invertir dinero, inyectar dinero en valores que eran supuestamente fiables y que eran buenos invertir plata en ese momento. Ellos lograron que los valores aumenten, pero duró poco, porque el lunes 29 la bolsa tocó fondo, llegó a su fin. Eso causando que mucha gente pierda su dinero, quedando quiebra, gente quedando arruinada. Y por ejemplo, la gente, al no poder pagar créditos, el banco cerraron muchos bancos, muchas fábricas también cerraron, entonces aumentó el desempleo. Al aumentar el desempleo, bueno, la gente no le podía pagar a los bancos cerraron, y al cerrar los bancos, la gente que tenía ahorro en esos bancos también perdieron su dinero. Entonces fue como un efecto cascada que de arriba empezó a afectar a todos lados. De esa forma ocurrió también afectando a otras partes del mundo, por ejemplo Australia, Sudamérica, Europa, también se vieron afectados por esa situación. Inglaterra pudo zafar más o menos,
porque cerró sus fronteras abandonando el valor oro. En todo ese problema económico en Alemania surge un joven austríaco que se presentó trayendo ideas de cómo mejorar la economía. Ese joven era Adolf Hitler, que después sería uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. En 1937 se produce una nueva recesión cuando ya parecía recomponerse. La caída de los indicadores de producción, la caída del comercio exterior y la desocupación. Como consecuencias de la crisis, el Estado avanza en las cuestiones económicas. Hay nuevas visiones económicas como la de John M. Keynes o la de Michel Calesi. Pero, ¿qué causó la Gran Depresión? Las causas de la Gran Depresión fueron la política monetaria del gobierno estadounidense y su nivel de tasas de interés. Debido al gasto público para financiar la guerra, Estados Unidos había tenido en 1917 un gran impulso económico. Durante estos años, el mercado norteamericano se abarrotó de mercancías, hubo desequilibrio, acumulación de stock, saturación del mercado, créditos para corregir el descenso de las ventas y caídas de las tasas de ganancias empresariales. Para entender la dimensión de la crisis, hay que ver el manejo de las tasas de interés, como el incremento del precio de las acciones en el mercado bursátil, las especulaciones de créditos baratos, frenar la especulación subiendo las tasas de interés. El aumento de tasas de interés eleva el costo de financiamiento para países endeudados. Esto, a su vez, complica la economía de esos países, incentiva a los capitalistas a poner su capital en Norteamérica. Sabiendo esto, pasaremos a el crack de Wall Street y el fin del patrón de oro. El aumento de precio de las acciones y la posibilidad de acceder a créditos baratos se combinaron, permitiendo enormes ganancias para los especuladores. Este clima económico de profunda optimismo y confianza se rompe el 24 de octubre de 1929, donde el precio de las acciones cae abruptamente y se extiende la decisión de reducir gastos. Producción y los precios son afectados, hay quiebras y restricciones de consumo. El gobierno es incapaz de encontrar una solución, y esto se propaga en todo el mundo. La disminución de los préstamos al exterior y la exigencia de pagos de las deudas contraídas son uno de los problemas. A principios de 1931, la depresión era muy severa, había deflación, desocupación y fuga de capitales. Pero, antes de avanzar, hay algo que quiero resaltar y es el patrón de oro. ¿Qué es el patrón de oro? El patrón de oro es un sistema monetario que, básicamente, consiste en establecer el valor de la moneda de un país en relación a la cantidad de oro que éste posea. Al nivel más elemental, el poseedor del billete de cierto valor contaría con el derecho a intercambiar ese billete por una cantidad de oro proporcional según el tipo de cambio que su nación estableciera. A nivel nacional, cada país basaba su cantidad de dinero en circulación directamente con la cantidad de oro que poseía custodiado en sus reservas. El modo de funcionar, por lo tanto, consistía en la libre importación y exportación de oro para equilibrar su balanza de pagos, haciendo del oro la base monetaria por naturaleza. ¿Cuáles son las funciones del patrón de oro? Las funciones del patrón de oro, a través del movimiento internacional del oro, este sistema económico buscaba el establecimiento de unos tipos de cambio fijo entre países. De esta manera, podría controlarse más fácilmente el crecimiento de los mismos y estabilizar precios internacionales. Si hablamos del cambio entre las monedas de dos países diferentes, su cálculo se haría mediante una rudimentaria regla de 3 ayudándose del precio del oro en un momento determinado, es decir, dependiendo de la cantidad de oro por la que la moneda se intercambia en ese periodo. ¿Cuál fue el origen del patrón de oro? El oro había ejercido el papel de modo de pago desde los tiempos más remotos. Sin embargo, la primera medida formal que establecía al metal dorado como institución legal fue tomada en 1819 por Inglaterra. La norma estableció que el papel moneda fuera intercambiable por una cantidad de oro definida, es decir, a precio fijo. Los ingleses, primera economía mundial por ese entonces, empujaron con el poder de su moneda, la libra esterlina, este sistema monetario. De este modo, otras potencias adoptaron dicho patrón a lo largo del siglo XIX, y en 1879 Estados Unidos siguió el mismo esquema, aunque el vínculo oro-dólar se formalizó oficialmente en el 1900.